Señores, ahí vimos Consuma Salud, siempre con temas interesantísimos para aprender a consumir, pero también a comprar, ¿no? Estos productos que muchas veces desconocemos cuáles son las condiciones que debemos ver en ellos para su compra inteligente, para hacer su consumo sabio. Ahora nos acompaña la doctora Carmen Ramírez, ella es psiquiatra, y estaremos hablando sobre un tema muy interesante, señores, que es preocupante los casos que estamos viendo hoy día, recientemente en la República Dominicana, y en lo que se refiere al tema de la depresión. Cuando me refiero a los casos, hablamos de los casos de intentos de suicidio que ha habido, y muchos de ellos, la gran mayoría, están relacionados con este tema. Un gran placer, doctora, tenerla en el programa. Gracias. De regreso, Pablo. en el programa. Sí. Y me siento como en casa. Sí, esta es su casa, doctora. Usted puede venir, quedarse aquí. Yo me voy, pero usted se puede quedar un rato más. Gracias, Pablo. Doctora, qué bueno que esté aquí. Y vamos a hablar de este tema, que como ya comentaba, es un tema que teníamos varios días por tratar, porque vemos casos a diario en los medios de comunicación, y hay otros que no salen en los medios de comunicación, sí, que están relacionados con intentos de suicidio y con realmente con personas que han logrado hacerlo. Y según leo y según veo las informaciones que salen, están relacionados en su gran mayoría, por no decir todos, con el tema de la depresión. Así es. ¿Hay más depresión ahora, doctora? ¿La gente se deprime más en estos tiempos? ¿Qué está pasando con esto? No, lo que sucede es que como estamos en la era de la información, todo se sabe más. Todo lo que ocurre, aunque sea en el seno de una familia, en un pueblo, por recóndito que sea, las informaciones viajan y nos llegan. Y debo felicitarte porque el abordaje del suicidio no es el morbo que da el suicidio, no es los huérfanos que sobreviven, no es en cuánto pedazo cayó el cuerpo, no es de cuál piso se lanzó. El abordaje del suicidio es el abordaje de la depresión, porque el suicidio es una expresión, es un síntoma de una enfermedad compleja, crónica, que es invalidante, que va a causar en el 2020 la mayoría de los días de no trabajo, la mayoría de las inasistencias laborales, la va a causar la depresión en el mundo. Usted me permite hacer ahí un paréntesis en lo que usted hablaba. Usted hace un comentario con respecto al tema del morbo, de la grabación, del morbo de esto. Hay países, por ejemplo, ya en Alemania se llevó un proyecto de ley y ya se está aplicando en algunas ciudades, para que las personas que se encuentren grabando con un celular en situaciones de accidentes y demás, de ponerle multas. A nosotros que nos encanta copiar, yo tengo mi firma. La relación, lo dicen, bueno, en el caso de los accidentes, era que muchos de los atancamientos, los tapones que había, eran causados por personas que se detenían a grabar esto. Y es mucho más grave. Yo voy un poco más allá. Está el tema de que nadie quiere ver, señores, y a nosotros nos llegan a diario por WhatsApp y por las redes sociales videos de personas muertos, cadáveres, de personas que están siendo afectadas de alguna forma violenta. Nos llegan a los celulares grabados por personas, personas muriendo, ya convalecientes, y la gente lo graba, o accidentados. Y esto, la realidad es que va más allá del tema del tapón, tal vez como los alemanes lo están viendo, va más allá de eso, va al tema de la sensibilidad del ser humano, de que esa persona, ese familiar, puede ser un familiar, tiene familia, y está viendo el video de su ser querido muriendo, siendo afectado, siendo violentado. Y de verdad que le hago un llamado a la población, a los que nos están viendo, y les pido disculpas a la doctora que le estoy tomando su tiempo, pero le hago un llamado a la población, por favor. Señores, si usted no va a ayudar, no grabe. Si usted no se pare, siga. No se ponga, no manden estos videos, no propaguen. Hoy es un desconocido, mañana puede ser tú. Puede ser tu familia, tu hijo, tu hija, en videos de este tipo. También videos sexuales, otro tipo de cosas. Hay que tener con eso un poquito más de respeto por los demás. Aquí hay un morbo muy grande con el tema de grabar situaciones que, señores, ¿de qué beneficio tengo yo o qué beneficio tiene usted de grabar un video o de que me manden un video de una persona que se está muriendo, que lo están matando, que lo están quemando? Muchísimas de las cosas que se ven a diario en este mundo. De verdad que ojalá que podamos crear conciencia. Y le pido disculpas, doctora, pero me llegó tenía ese tema en la cabeza porque leía la información en Alemania que lo que están haciendo, y ojalá que en el país en algún momento eso se regule. Pues yo me inscribo en esa solicitud que tú le haces a las personas, y sí, hay que dejar de grabar, hay que ayudar. Si no puedes ayudar, sigue circulando, porque como tú dices,
te puede llegar una notificación de un video, de una imagen, y puede ser un familiar. Mira, claro, verlo en esas condiciones y de qué nos beneficiamos. Totalmente me inscribo. El caso de la joven que se tiró aquí, se intentó suicidarse, que va relacionado obviamente con lo que estamos hablando. Fue aquí en la Máximo Gómez, en uno de los elevados. En el puente, sí. Y toda la gente le pasaba por la diaria grabándola. Sí. Hasta que un joven, que verdad que no me recuerdo el nombre, pero para mí es un héroe, se le salió del vehículo y se la montó y la llevó a emergencia. La niña se salvó. Sí. Perdón, se salvó. Pero habían pasado muchos carros antes que lo que hicieron fue, o siguieron su camino, no se pararon, que bueno, perfecto. Pero hubo otros que empezaron a grabarla en vez de ayudarla. Y eso de verdad que no sé en qué cabeza le cabe a un ser humano pensar en grabar antes que ayudar. Así es. Doctora, hablemos entonces de depresión. ¿Qué es la depresión? La depresión es una enfermedad. Hay que hacer énfasis en eso. La depresión es una enfermedad que, como toda enfermedad, tiene señales. Nosotros los médicos le llamamos signos y síntomas. Bueno, esas señales están el aislamiento, la tristeza, el deseo de no hacer nada, la falta de ánimo. A veces también tiene síntomas físicos, cefaleas, migraña, dolor en la espalda. Le llamamos nucalgia, ese peso que uno tiene a veces detrás del cuello, en la parte posterior del cuello, en espalda baja, malestares gástricos, pero también tiene síntomas cognitivos. La gente con depresión siente que no funciona mentalmente como antes lo hacía. Me explico. Si 2 más 2 son 4 y estás impuesto a trabajar con 2 más 2 son 4, un día deprimido te planteas 2 más 2 y te da más trabajo llegar a la conclusión de que sean 4. Y como ya estamos en una era donde la mayoría somos funcionales, esos síntomas interrumpen nuestro desempeño. Si no tienes ánimo para ir al trabajo, si no tienes deseo de compartir con nadie, sino que llegas a tu casa y te trancas, si vas al trabajo arrastras, es muy probable que estés deprimido. Doctora, usted un poco ha dado algunos síntomas, pero ¿cuáles son los más visibles? O sea, los que ya deberían, porque muchas veces la persona que está padeciendo la depresión no sabe que tiene depresión. Es un tema importante. No sabe que se siente triste o se siente, pero no. Tú le preguntas, ¿tú estás deprimido? No, yo no estoy deprimido. Es así. Pero realmente, ¿cuáles serían esos síntomas notorios para el que lo está viviendo, pero también para el que está alrededor, que se está dando cuenta, que muchas veces se da más cuenta que el mismo paciente? Es así. En las enfermedades mentales tenemos la situación de que la vida yo la miro a través del cristal que yo estoy mirando. Entonces, si está turbio, yo veo todo turbio y pienso que eso es lo normal. Que es lo normal, claro. Pero doctora, disculpe ahí, pero ese cambio, me refiero a que como una persona que veía todo con un cristal más claro y sabe cómo se ve la vida sin depresión, ¿cómo no se da cuenta cuando se le oscurece el cristal de que está padeciendo una enfermedad? Porque es paulatino. Y el ser humano tiende a buscar la explicación. Bueno, es que el año pasado tenía mejor posición económica, o es que el año pasado tenía novia, o es que el año pasado tenía tal o cual condición, y la voy como explicándomela yo mismo. El síntoma cardinal de la depresión es la anedonia, es el no sentir placer por las cosas que antes me gustaban. O sea, esa persona que hace ejercicios y ya tiene 3 semanas que no hace ejercicio, 4 o 6 meses, y le da igual. Esa persona que le complacía acompañarse de amigos y participar en situaciones ya sociales y compartir, y ahora prefiere no estar por como que no lo disfruta. La falta del disfrute es lo más importante. Y para los que estamos como espectadores, lo más importante es ver el cambio, como tú lo dijiste. Esa persona era alegre, era entusiasta, era de esta manera, hablaba de tal y tales temas, y ahora lo veo que trata de escabullirse, que no quiere compartir con nadie. Y sobre todo, hay un síntoma que asocia depresión y suicidio, y es como cerrar ciclos. Como si yo viniera a este programa y me despidiera de ti como que nunca vuelvo. Sí. Entonces, ¿qué le pasa a la doctora que dijo, le pasó algo? Es hablar como, bueno, ya déjame por última vez pagar esta casa. Claro. O esta va a ser la última vez que me vea de esta manera. O empiezan a despedirse muchas veces. Exacto. O entregarle a mis hijos. Empiezan a hablar si a mis hijos le pasa algo. Sí, a mí me pasa algo. Sí. Ya tú sabes, cuídame de mis hijos. Exacto.
Entonces, no nos hagamos de la vista gorda porque tenemos que ser los protectores de esa gente que está a nuestro alrededor, en todos los ambientes, en laboral, en el ambiente educativo, en el ambiente familiar, para detectar, hay una depresión, está pasando algo con esa persona. En el caso de los jóvenes y los niños, estamos viendo casos de hasta depresión en niños, sí, que uno entendería que, bueno, pero ¿cuál sería la razón para que un niño se deprima? Pero existen razones. Obviamente hay casos de niños que han tomado la decisión hasta de suicidarse. Así es. Y de jóvenes. ¿Es la misma relación que tiene, los mismos síntomas que tendría un adulto? Los niños son diferentes. Y entonces en los niños podemos ver una situación como de inquietud, inestabilidad, a veces agresividad. El niño no tiene por qué mostrar tristeza como ya la conocemos los adultos, pero puede mostrar un patrón de comportamiento diferente, llamativo. El niño siempre que tiene una enfermedad nos dice, hey, estoy aquí, mírenme. Entonces ese niño que era apacible, que disfrutaba jugar, ahora quiere trastornar la vida de la casa, se pone a la defensiva, muchas veces agrede a sus hermanitos, a sus compañeritos o desafía. Cuando uno lo ve que están desafiantes a los niños, a los adolescentes, le plantea, vamos a hablar en un ambiente suave, vamos a hablar, tome este refresco y yo te voy a acompañar, vamos a hablar. Entonces, es muy probable que el niño no encuentre, del adolescente no encuentre cuál es la situación que lo está embargando. Y ese pudiera ser un síntoma de depresión en niños. Además, que sabes, Pablo, que pensamos que quizá los niños no tienen razones para estar deprimidos, pero estamos en una sociedad convulsa y nos estamos dando cuenta que la violencia está dentro de los hogares dominicanos. Claro. Entonces, un niño que está expuesto a la idea de que mamá un día de esto puede ser muerta a manos de papá, de que ellos se trancan y se golpean, se vociferan, que dicen que me voy a llevar al niño, que no me voy a llevar, que me voy a desaparecer y no me vas a ver más. Ese niño le están diciendo, tu mundo es inestable y un día de esto puede desaparecer. Sí. Es una persona que se mantiene en un estrés constante, sin hablar del bullying, por ejemplo. Claro. Cuando otros niños que han sido abusados por cualquier otro adulto, por cualquier razón, entonces emprenden contra uno de sus amiguitos por cualquier razón. Decimos en psicología que los niños son crueles, porque el niño decirte narizón o decirte delante de cualquier grupo de personas cuáles son tus debilidades, como que no mide las consecuencias. Sí. Y ese niño se puede sentir avergonzado, tener que comparecer frente a su abusador todos los días sin que pase nada. Eso lo mantiene en estrés y puede generar depresión. Pero ¿existen factores genéticos o biológicos que hagan a una persona más vulnerable que otra a caer en depresión? Sí. Le hago la pregunta porque siempre converso con mis amigos respecto al tema del bullying, que anteriormente no existía, o sea, el término bullying no existía, era o cuerda o acoso. Claro que sí. Y nosotros en el colegio, yo estuve en un colegio de varones. A ti se te ve que tú hacías bullying. No, yo no hacía bullying. Bueno, yo no sé si hacía bullying, porque en aquel tiempo para nosotros era muy normal. Yo estuve en el colegio Don Bosco, era de hombre en ese tiempo solamente, y para nosotros era muy común intercambiar qué cosas, muchachos al fin, así como te decía, ¿qué es esto? Nariz de que yo cuánto, cabeza de que yo cuánto, y apodos y demás. Pero nunca veíamos como una reacción a esos niveles, de decir, bueno, este muchacho lo estamos viendo que lo que estamos haciendo está afectando, o tal vez no entendíamos en aquel momento, porque a esa edad uno no piensa en eso. Pero ¿qué está pasando? ¿Hay mayor vulnerabilidad? ¿Hay personas que son más vulnerables a eso? ¿Se está haciendo más vulnerables los niños, los jóvenes de este tiempo a lo que éramos los de antes? Te cuento, la depresión tiene factores hereditarios. Los hijos de deprimidos tienen entre 30 y 50% más de probabilidad. ¿Se hereda la depresión? Se hereda. Hay una condición biológica. Cuando se analizan los cerebros de las personas deprimidas, tienen unas estructuras diferentes y las mismas estructuras que los que no están deprimidos están hipofuncionando. Es como que tu carro se le apague un abanico, más o menos. Pero además, los niños de ahora tienen condiciones sociales y desarrollan habilidades sociales que son diferentes, por no decir
peores que las que nosotros pudimos desarrollar, porque jugar sueltos en el barrio, en el monte, qué sé yo, eso nos provocaba unas capacidades, nos daba espacio para desarrollar unas capacidades de que, bueno, si no estoy aquí, me puedo ir para allá, y si tú me haces esto en este ambiente, yo te agarro en el otro, y el niño tenía como esa apertura. Sin embargo, no sé tú, pero yo tengo a mis hijas trancadas en mi casa. Y yo las saco puntualmente al colegio, a las actividades extracurriculares, y los niños de ahora no tienen esa oportunidad que nosotros tuvimos, y que en otras generaciones más anteriores tuvieron más todavía. O sea, entonces es los más niños, propenso a ser introvertido, a ser... claro que sí. Claro, porque está muchas veces en una computadora, en una tableta, y no está necesariamente y entiendo perfectamente lo que usted decía, porque yo en mi niñez, yo no paraba en mi casa, o sea, tenía que hacer mis cosas. Mi papá no era que era permisivo, pero jugaba basquetbol, iba con los amigos, tenía práctica, hacía muchas cosas como fuera del que es el ciclo de mi casa. Mi casa para mí no era el espacio para estar. Exacto, pero nosotros tenemos nuestros hijos ahora en la casa. No, totalmente. En la casa, por razones de seguridad y de muchas otras razones. Las hijas mías deben saber la cantidad de mosaico que hay en el piso. Yo sí, no creo que... así deben pero estar el las tema mías. de que, bueno, el tema de los apartamentos y eso, ya ese es otro tema. Pero entonces, doctora, volviendo al tema de la depresión, estos síntomas, cuando vemos estos síntomas, y yo quisiera que usted me hable de las dos vertientes, de lo que debe hacer el paciente que reconoce que está pasando por un periodo de depresión, y segundo, luego, la persona, el familiar, el amigo que está viendo que esta persona, que este ser querido está siendo afectado, aunque él no se está dando cuenta cómo debe afrontarlo. Empecemos por el paciente. Mira, he recibido en el consultorio mucha gente, sobre todo varones, que me dice, yo siento que me está pasando algo raro. Yo era de esta y de esta manera, y ahora a mí me ha cogido con quedarme en casa, ahora no quiero hacer aquello. Quiero estar durmiendo todo el tiempo, acostado. Quiero estar acostado todo el tiempo, la mente no me para, me acuesto y no descanso. Yo creo que tengo un problema, y esas personas quizás muy valientes claro. Y también por sus características personales. Hay personas que les gusta como tengo un problema y lo voy a resolver. Sí. Entonces me han dicho que que haga esto, y ahora me dijeron que venga un psiquiatra y estoy con un psiquiatra, dígame qué hago. Esa es la posición para el que lo puede ver. El que lo ve como un problema, tiene que buscar solución. Y la solución es ponerse en manos de un profesional de la salud mental, sea psicólogo o sea psiquiatra. Y cuando vemos esta situación en el ambiente familiar, en el ambiente de trabajo, en el ambiente, por ejemplo, escolar, debemos ser sensibles, debemos ver al otro con los ojos, como ponerme en el zapato. Si esta persona está padeciendo una enfermedad, ¿qué pudiera yo hacer? ¿Con qué grado de asertividad le pudiera yo proponer mi apoyo para que esa persona se abra? Porque tampoco lo abordemos como en bullying. Ahora a ti te ha cogido con tal cosa. Sí. Tú estás como amorrado. No, eso no va a dejar que nadie se abra. Hay que abordarlo de una manera bien asertiva. Hay que buscar que la persona entienda que es un amigo, que es una persona que le importas. Y cuando confirme que es una persona que se siente mal, que está deprimido, que está teniendo resultados desagradables en la vida, entonces hacer que vaya con un profesional de la salud mental. Tenemos que hacer una pausa, señor director. Sí, tenemos que hacer una pausa. Cuando regresemos entonces, yo quiero que hablemos, doctora, de los casos de personas en que no aceptan su situación, su enfermedad, porque la depresión es una enfermedad, así claro y pelado, es una enfermedad. Y se sana, que eso vamos a hablar de eso. Pero hay personas que son enfermos de la depresión y no quieren ir a donde un psiquiatra. ¿Cómo abordar esto? Porque usted dice, bueno, pero no lo podemos obligar, pero puede poner en riesgo su vida. Sí. Entonces, tenemos que hablar de eso cuando regresemos de ella. Señores.